Buenas tardes, mi nombre es Valeria Villagrán, soy directora de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest y el día de hoy corresponde a la clase número 8 del ciclo de formación sindical 2020 titulado La huelga como derecho fundamental. Mi nombre, como lo indica la presentación expuesta, es Javiera Fernández y actualmente me desempeño como directora del Departamento de Comunicaciones de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest. Como indicó ya mi compañera Valeria, el día de hoy nos corresponde revisar la clase número 8 de este ciclo de clases, la cual versará sobre la huelga como derecho fundamental. Como cuestión general, es importante tener en cuenta, en primer lugar, que en todas las relaciones humanas sabemos que existen conflictos. Cuando nos relacionamos con otros, inherentemente existirán divergencias, y de este modo se ha dicho que el derecho corresponde a la forma racional en que los seres humanos utilizamos para dar solución a estos conflictos. Sabemos también que existen distintas formas de dar solución a ellos, como lo son la autocomposición, la autotutela y sin duda el recurrir a un tercero, lo que en nuestras sociedades modernas denominamos como tutela jurisdiccional. Esto se reproduce en las relaciones laborales y sin duda en las relaciones colectivas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en esta relación existe un poder desigual en donde uno se impone sobre el otro y por eso llamamos la subordinación al elemento característico que subyace en esta relación. A pesar de esto, la legislación y el derecho del trabajo en general reconoce y privilegia los mecanismos autocompositivos en la negociación, aunque empoderando, por supuesto, a la parte débil mediante la actuación colectiva y dotándola de autotutela, como lo es el reconocimiento del derecho a huelga para dar solución a estos conflictos. Entonces, en primer lugar, la huelga forma parte de esta triada sindical en conjunto con la noción de sindicalizarse y, por supuesto, la de negociar colectivamente. La huelga entonces es exactamente la parte que hace efectiva de forma abrupta una especie de equidad de las partes en la relación laboral. Óscar Hermida, quien fue profesor del Derecho del Trabajo, plantea que la huelga puede ser un medio de acción sindical, sea de un órgano organizado o no. Asimismo, puede ser el conflicto mismo y también puede ser un método de solución al conflicto. Por otra parte, Rodolfo Caballero señala que la huelga, antes de que se desencadene el conflicto, es una herramienta de presión del sindicato o grupo de trabajadores para actuar en defensa de sus intereses. Sin embargo, hay quienes prefieren no definir lo que es la huelga porque sostienen que cualquier definición la limita. Y es por esto que en todo intento de definición debe ser lo más general y abierto posible, pues hoy día existen diversas manifestaciones consideradas a los que podemos denominar como huelga, como por ejemplo a la omisión intermitente del trabajo, lo que denominamos como huelga intermitente, o el trabajo de desgano alterado a la producción, denominada como huelga desgano, o la huelga por exceso de celo, que se denomina huelga reglamentaria. Estas son consideradas huelgas atípicas porque se distinguen de la clásica interrupción de labores, la cual corresponde a la huelga típica que conocemos, y el que corresponde al concepto más utilizado por la doctrina. Entonces, por esto que podemos decir que la huelga en general se puede definir como toda interrupción o alteración al proceso productivo con alguna finalidad, o también como la omisión, reducción o alteración colectiva y transitoria del trabajo con una finalidad de reclamo o protesta. Nuestro derecho no define la huelga, de modo que la discusión sobre su concepto continúa. Sin embargo, por primera vez revisaremos que la Ley 20.940 se incorporó mediante el artículo 345 del Código del Trabajo el derecho a huelga, mencionando que es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. De este modo, entonces, por primera vez en nuestra legislación se reconoce positivamente el derecho a huelga, aun cuando sea en el marco de la negociación colectiva. Como sabemos, pues hasta entonces solo existía positivamente la prohibición que se establece en el artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República.
Es importante considerar además que hoy prácticamente toda la doctrina reconoce la huelga como un derecho y también como un derecho fundamental. Y frente a esto, en opinión del profesor Rodolfo Caballero y Gabriela Lanata, la huelga es un derecho fundamental o esencial porque se encuentra contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual sabemos que se encuentra ratificado por Chile y por ello posee plena aplicación en nuestro sistema jurídico, en virtud del del inciso segundo, del artículo 5 de la Constitución Política de la República. Considerando la huelga como un derecho fundamental, corresponde hablar de la importancia de que se encuentre consagrada como un derecho fundamental. La huelga es tan importante que el autor José Luis Ugarte dice que es ante todo un fenómeno social, entendido no como una creación del derecho en el sentido formal, ya que existe con o sin reconocimiento por algún texto jurídico. Es importante la huelga como un derecho porque la doctrina precisa que para evolucionar desde la libertad individual de asociación a un sistema de convenios colectivos debe aceptarse necesariamente el derecho a huelga, ya que de no ser así, las negociaciones sobre convenios colectivos representarían, en palabras del Tribunal Federal Alemán, tan solo una petición colectiva de limosna. La huelga es un derecho especialmente sensible para el logro de otros derechos sociales y laborales, como lo son el de las condiciones dignas de la vida de un trabajador y su familia y el derecho de un salario equitativo. Entonces, dicho derecho es especialmente relevante en Chile. En efecto, la huelga como derecho de reivindicación laboral se vuelve particularmente importante en un país que muestra una persistente desigualdad en la distribución de su riqueza y donde, tal como lo ha destacado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el salario mínimo aún no es suficiente para garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. También es importante mencionar que cuánta importancia tiene la huelga cuando se encuentra consagrada en un rango constitucional, ya que es clave para la realización del principio de protección del trabajo previsto en el artículo 19, número 16, párrafo primero de la Constitución Política de la República. Tal como afirma la doctrina, respaldada por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nuestro texto fundamental reconoce el principio de protección del trabajo. Lo anterior, dado que la Constitución, al hablar de la libertad de trabajo y su protección, extiende dicha protección al trabajo mismo, comprendiendo la dignidad del trabajador y la función social que cumple el trabajo. De este modo, la protección del trabajo y de quien lo presta es un valor de rango constitucional en el caso chileno. Ahora, dicha protección del trabajo y de quien lo ejecuta no es solo una cuestión de la acción estatal, también corresponde a los propios trabajadores y sus organizaciones en el denominado rol de la autotutela. Como por lo demás, reconoce nuestra propia ley laboral que señala rotundamente como fines de la organización sindical velar por el cumplimiento de los instrumentos colectivos y de los derechos que ellos nazcan. Es por esto que la importancia de que la huelga sea un derecho consagrado, en el caso chileno tácitamente en la Constitución, es la protección de la autotutela que tienen los trabajadores de sus propios derechos y condiciones de trabajo. Revisemos ahora entonces la regulación de la huelga propiamente tal. La huelga se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico en el marco de la negociación colectiva, como ya sabemos, en los artículos 345 a 363 del Código del Trabajo, aun cuando ésta ya ha sido reconocida jurisprudencialmente fuera de dicho ámbito. En primer lugar, es necesario hablar sobre la eliminación del reemplazo, porque uno de los asuntos más discutidos respecto a la regulación de la huelga en Chile fue la posibilidad del reemplazo de las y los trabajadores que existía antiguamente en el Código del Trabajo, antes, por supuesto, de la modificación introducida por la Ley 20.940, uno de cuyos objetivos fue justamente eliminar el reemplazo externo e interno en la huelga, lo que ya había sido resuelto por la Corte Suprema.
En efecto, el artículo 345 del Código del Trabajo señala que se prohíbe el reemplazo de las y los trabajadores en huelga, y asimismo el artículo 343 en su letra D lo establece como una práctica desleal en la negociación colectiva, la que es calificada como grave, y en caso de reemplazo se permite a la Inspección del Trabajo requerir inmediatamente el retiro de estos reemplazantes. En caso de existir una negativa, esto debe denunciarse en procedimiento de tutela laboral, y es el juez, en su primera resolución, el que deberá ordenar el retiro inmediato de los reemplazantes, según lo indica el señalado artículo 343, por supuesto, del Código del Trabajo. Además, es necesario tener en cuenta que el artículo 400 del mismo texto legal establece que procede como medida de reparación una indemnización del daño causado a las y los afectados como motivo en el reemplazo de los trabajadores. Respecto al procedimiento en la huelga, en la normativa sobre huelga se establecen una serie de regulaciones, las que la doctrina ha señalado que más bien parecen restricciones al ejercicio del derecho a huelga en la negociación colectiva. Revisemos detalladamente cada uno de estos pasos. En primer lugar, encontraremos la declaración de huelga. Respecto a esto, la ley establece que la huelga deberá declararse en una oportunidad que ella señala, y para ello establece un sistema que exige distinguir si existe o no, por supuesto, instrumento colectivo vigente. En el primero de estos casos, es decir, si existe un instrumento colectivo vigente, la huelga deberá votarse con 5 días de anticipación al término de la vigencia de dicho instrumento. En cambio, si es que no existiera un instrumento colectivo, la votación deberá llevarse a cabo dentro de los 5 días, de un total de 45 días contados de la fecha de la presentación del proyecto. Por supuesto que este plazo debe ser de común acuerdo y podrá ampliarse y postergar la vigencia del instrumento colectivo anterior, informando de esto siempre a la Inspección del Trabajo. Respecto a la última oferta, se le da la posibilidad al empleador de realizar una última oferta para que ésta sea votada como alternativa a la huelga, y esta debe ser presentada con al menos 2 días de anticipación al inicio del periodo de votación antes referido. Esta última oferta también debe constar por escrito, y de no efectuarse en el plazo señalado, se considera que para la votación la última oferta formal más próxima. La que de no existir permite considerar la respuesta del empleador como última oferta. La última oferta además puede ser dada a conocer por el empleador a todos los trabajadores involucrados en la negociación. Respecto a la convocatoria, la votación de huelga deberá ser convocada por la Comisión Negociadora Sindical con a lo menos 5 días de anticipación a la fecha en que deba realizarse, y si esta no se llevó a efecto por causa ajena al sindicato, existirá un plazo de 5 días adicionales para proceder a la votación. Revisemos la votación. Sabemos que esta debe ser personal, secreta, y debe ser efectuada en la sede sindical ante un ministro de fe. Los votos deberán ser impresos con las expresiones huelga y última oferta, y el empleador debe, por supuesto, dar las facilidades para que la votación se realice con total normalidad y puedan celebrarse las respectivas asambleas. Respecto al quórum, la huelga o la última oferta debe ser acordada por la mayoría absoluta de las y los trabajadores representados por el sindicato, descontando aquellos que se encuentran con licencia, feriado, fuera del lugar habitual por requerimiento de la empresa. El plazo para hacerla efectiva: el legislador ha establecido que para hacer efectiva la huelga, esta debe comenzar al inicio de la jornada del 5º día siguiente a su aprobación. Existe una mediación obligatoria, donde la ley establece la posibilidad a las partes de solicitar la mediación obligatoria de la Inspección del Trabajo, que más que obligatoria es potestativa, porque solicitada una de las partes obliga a la otra a comparecer a la misma. Respecto a nuevas ofertas, se establece la facultad del empleador de hacer nuevas ofertas una vez iniciada la huelga, y si éste lo hace, obliga a que ésta sea votada dentro de los 5 días siguientes. Si se tratara de una micro y pequeña empresa, este plazo se reduce a 2 días, y luego de transcurridos 5 días del rechazo, se pueden seguir presentando nuevas ofertas. Si es que no se alcanza el quórum de votación, el sindicato tiene la facultad de acogerse al piso de negociación dentro de los 3 días desde la votación, y si no, se entiende que se acepta la última oferta.
La duración de la huelga. Es importante señalar acá que la huelga no tiene un límite temporal y esta terminará con el acuerdo de las partes si las partes desean someter el asunto a arbitraje o si el sindicato ejerce la facultad de suscribir al piso de negociación. Sin embargo, la huelga puede suspenderse, pues el artículo 358 del Código del Trabajo así lo permite y pueden las partes reanudar las negociaciones y suspender la huelga sin sujeción temporal o arreglo especial. Este pacto que así lo acuerde debe ser por escrito, suscrito por ambas comisiones negociadoras y debe ser depositado en la Inspección del Trabajo. Respecto al derecho a la incorporación individual, este se encuentra contenido en el artículo 357 del Código del Trabajo y en principio se encuentra prohibido al empleador por la ley instar por el descuelgue de la huelga o la reincorporación individual. Sin embargo, la ley lo permite en determinadas condiciones, las cuales señalaré a continuación. En la gran y mediana empresa, a partir del 16º día de iniciada la huelga. Y en una pequeña y microempresa, esta será a partir del 6º día de iniciada la huelga. Los requisitos que debe tener esta última oferta, como regla general, es que esta debe ser formulada en forma y con anticipación legal, según lo indica el artículo 346 del Código del Trabajo, el cual señala que el empleador, con a lo menos 2 días de anticipación al inicio del periodo en que se pueda hacer efectiva la votación de la huelga, podrá presentar a la Comisión Negociadora Sindical una propuesta formal de contrato colectivo denominada última oferta. Esta última oferta entonces deberá contemplar a lo menos idénticas estipulaciones al instrumento colectivo vigente, las cuales deberán ser reajustadas con el índice de precio al consumidor desde el último reajuste hasta el cese de la vigencia, y con una reajustabilidad mínima anual según la variación del índice de precio al consumidor para el periodo de vigencia del contrato, a partir, por supuesto, de la suscripción del mismo. Respecto a las excepciones, si la última oferta no cumple con los requisitos ya señalados, el proceso corresponderá al siguiente. Existirá una reincorporación individual a partir de los 30 días en la gran y mediana empresa y a partir de los 15 días en la micro y pequeña empresa. Se volverán en las condiciones de la última oferta y en último lugar se podrán descolgar de la negociación. Pero en ningún caso termina la huelga mientras existan trabajadores que la ejerzan sin importar su número. Revisemos las empresas en las que no se puede declarar la huelga. Esto lo revisamos en la clase sobre servicios mínimos y negociación colectiva, sin embargo creemos necesario volver a señalarlo. Esto se encuentra contenido en los artículos 362 y 402 del Código del Trabajo, en donde la ley establece que existen empresas en las que no se puede declarar la huelga, lo que es compatible, por supuesto, con el inciso final, numeral 16, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que revisaremos más adelante, pero señala que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades, tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Como indica este artículo, entonces, corresponden a empresas, corporaciones de cualquier naturaleza, finalidad o función que en primer lugar atienden servicios de utilidad pública y que esta paralización de estos servicios, por supuesto, cause grave daño a la salud, a la economía, abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La calificación de que una empresa se encuentre o no en estas circunstancias se realizará en el mes de julio de cada año por resolución conjunta del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo, y para incorporar o no una empresa se requerirá de una petición fundada de parte, la cual se deberá presentar hasta el 31 de mayo del año respectivo. De esta petición se dará traslado de 15 días a la empresa o a las y los trabajadores según corresponda para que se formulen las respectivas observaciones. Finalmente, entonces, esta calificación será publicada en el Diario Oficial y esta será reclamable conforme a las reglas del artículo 402 del Código del Trabajo.
La calificación durará por 2 años y esta solo puede revisarse por causas sobrevenientes y a solicitud de parte. Bueno, hablando de la huelga de los funcionarios públicos, cabe mencionar que en el plano legal el único texto normativo donde se desarrolla el derecho de libertad sindical de los funcionarios públicos es la Ley 19.296, que consagra únicamente la faz organizacional de la libertad sindical de los funcionarios públicos al reconocer a los trabajadores de la administración del Estado, incluidas las municipalidades y el Congreso Nacional, el derecho de constituir sin autorización previa las asociaciones de funcionarios que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas. Sin embargo, en cuanto a las finalidades principales que se contemplan respecto a estas asociaciones, hay un claro contrasentido respecto a la omisión del ejercicio del derecho a negociar colectivamente y la prohibición de ejercer el derecho a huelga, ya que no se logra explicar de qué manera las asociaciones de funcionarios podrían obtener el mejoramiento económico de sus afiliados y de sus condiciones de vida y de trabajo. Si desde el punto de vista normativo se encuentran imposibilitados de negociar colectivamente con la administración tales condiciones laborales y además carecen de la posibilidad de presionar a la autoridad para poder alcanzar sus reivindicaciones a través del ejercicio del derecho de huelga. Es así como podemos ver entonces que se encuentra nuestra Carta Magna en el artículo 19, número 16, inciso 5, que se establece expresamente que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado. Lo que es contradictorio con las normas de los convenios de libertad sindical de la OIT, que el Estado de Chile ha ratificado posteriormente respecto del derecho a negociación colectiva. El Estado de Chile ratificó el convenio número 151 de la OIT, el que establece que se debe estimular siempre y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas y las competentes organizaciones de empleados públicos. Respecto de la huelga, la situación es aún más extraña, ya que por mandato constitucional, como lo vimos, se prohíbe la huelga en circunstancias en que la huelga es un derecho esencial de la libertad sindical, tal como lo sostiene el Comité de la Libertad Sindical de la OIT. Esto hace, en consecuencia, cuando los funcionarios públicos realizan paralizaciones o huelgas, estas sean calificadas como ilegales. Pero la gran cantidad de huelgas ilegales que se producen en el sector público chileno han permitido el surgimiento de todo un derecho colectivo al margen de la ley. La anticuada legislación penal existente, que ignora la posibilidad de estos conflictos en el sector, se muestra absolutamente inadecuada e insuficiente ante este fenómeno. No obstante su ilegalidad, el poder sindical emergente en el sector público, la recurrencia de las huelgas y el hecho de que sus protagonistas y a veces la opinión pública las consideran legítimas, justifica que incluyamos en este tipo de movilizaciones dentro de las posibilidades de ejercicio del mecanismo de autotutela. Ahora pasaremos a hablar sobre las críticas al derecho de huelga en Chile, el cual el ejercicio de este derecho se encuentra sujeto a un contexto particularmente hostil, especialmente en comparación a otros derechos fundamentales. Dicha hostilidad se expresa en múltiples restricciones provenientes de distintas fuentes, desde la propia regulación legal y la jurisprudencia judicial, hasta el trato dispensado a la misma por el discurso público de los medios de comunicación social. No es de extrañar entonces que ante tantas restricciones y trabas para el ejercicio del derecho de reivindicación laboral por excelencia como lo es la huelga, los trabajadores chilenos opinen mayoritariamente por un 74% que no tienen ninguna capacidad de influir en el nivel de remuneraciones que reciben. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico, cabe decir, que trasunta una agresiva actitud con respecto a la huelga, especialmente por parte del legislador, que responde evidentemente a la ideología dominante en los redactores de dicha regulación, el denominado Plan Laboral de 1978.
Dichos redactores pretendían negar el conflicto colectivo en las relaciones laborales, al que se acusaba de propios y sin vacilaciones de doctrinas marxistas. Una primera crítica es que la huelga es considerada en nuestra legislación como una etapa dentro del procedimiento de negociación colectiva arreglada, contemplado en el Código del Trabajo. La ley laboral chilena solo permite la huelga en esta etapa posterior y negociación directa de las partes, como una medida de acción directa vinculada única y exclusivamente a la negociación o renegociación de un contrato colectivo. Se aleja así nuestra ley de la huelga como un derecho de finalidad múltiple y de ejercicio autónomo de sus titulares. Fuera de la negociación colectiva, diría la autora Irene Rojas, la huelga constituye una falta disciplinaria, por lo que tendría efectos contractuales y debe ser considerada ilícita. La acción colectiva que no se ajusta al estrecho y restrictivo marco de la ley vigente es rápidamente descalificada por tanto por la autoridad como por las empresas por su naturaleza de ilegal, relegando a un segundo plano el fondo y el contenido de dichos movimientos. Una de las principales formas de restringir el derecho a huelga es la construcción desde la ley de un procedimiento que fije con detalles cómo se ejerce dicho derecho, determinando las formalidades, la oportunidad y los plazos como anteriormente lo vimos. Además, cabe mencionar una segunda crítica, que es la legislación donde establece una especie de presunción de voluntad colectiva tácita a favor del empleador, cuestionada por la OIT en el artículo 373 del Código, cuando señala que la huelga deberá ser acordada por la mayoría absoluta de sus trabajadores de la respectiva empresa involucrados en la negociación. Si no obtuvieren dicho quórum, se entenderá que los trabajadores aceptan la última oferta del empleador. También se puede notar esta presunción de voluntad colectiva tácita a favor del empleador en el en el artículo 374 del Código, cuando dispone que la huelga que no se hiciera efectiva en la oportunidad indicada, se entenderá que los trabajadores de la empresa respectiva han desistido de ella y en consecuencia aceptan la última oferta del empleador. Frente a ambas normas, la OIT ha mencionado que dicha aceptación debe ser realizada de una manera expresa por los trabajadores o por los representantes involucrados en la negociación y que los trabajadores no deberían perder su derecho a recurrir a la huelga por no hacerlo efectivo dentro de los 3 días declarada la misma. Una tercera crítica es la falta de protección eficaz frente a las conductas empresariales que violentan el derecho a la huelga, derivada de la inexistencia de un mecanismo de tutela judicial que, atendiendo la naturaleza del derecho en cuestión, esté provista de la velocidad y eficacia necesaria para restablecer el ejercicio del derecho. No contemplar a la huelga como un derecho fundamental protegido por la acción de protección lo priva, o priva mejor dicho, a los trabajadores de la principal herramienta procesal provista en nuestro sistema jurídico para la tutela de este tipo de derechos, o sea, derechos constitucionales. Esto, por lo pronto, contrasta con los derechos fundamentales que eventualmente podrían verse confrontados con la huelga, como la propiedad y la libertad de iniciativa económica. Radicar la protección del derecho a huelga en el plano legal por vía de acción de denuncia de prácticas antisindicales o desleales a la negociación colectiva es radicarlo a un procedimiento ordinario de lata duración. La inexistencia de una acción de protección constitucional significa que en los hechos, las conductas empresariales lesivas del derecho a huelga logran menoscabarlas sin recibir represión jurídica significativa. Por último, sumado a todo lo anterior, una de las formas más sensibles de hostilizar el discurso de los medios ha sido la magnificación de sus consecuencias en la generación de lo que sería un inédito clima de conflictividad laboral. Bueno, eso ha sido entonces la clase número 8 de este ciclo de clases de formación sindical.
Recuerden que cualquier consulta pueden hacerla llegar por medio de los correos electrónicos o por cualquier red social de la escuela, sea Facebook, Instagram, Twitter, o además pueden hacerlas llegar a través del formulario que les va a llegar junto con la clase a quienes se encuentran inscritos en el curso. Recuerden además que la escuela cuenta con un consultorio jurídico al cual pueden hacerle llegar todas sus consultas por medio de los 2 números indicados en la presentación o también al correo electrónico indicado.